Ok, ya está entonces grabando y estábamos comentando que esta integral la íbamos a hacer por un cambio de variable trigonométrico y estábamos ya comentando sobre el cambio, lo diferenciamos y justamente cerró Zoom cuando yo les estaba diciendo que como se trata de una integral que vamos a hacerle un cambio de variable, pues en esta integral hay que hacer también cambio en los límites de integración. Entonces vamos a cambiar. El primer límite es y igual 1, entonces nuestro cambio sería que el seno de alfa vale menos 1/2, y entonces de aquí despejamos alfa, y alfa, que sería nuestro límite inferior, ahora va a ser menos pi sextos, porque el valor de alfa que hace que el seno valga menos 1/2 es menos pi sextos. Ya este valor, muchachos, deberían manejarlo ustedes de memoria porque ha aparecido en varias oportunidades. Luego tendríamos, ¿qué pasa si y vale 2? Si y vale 2, lo sustituimos en el cambio y entonces esto nos daría que el seno de alfa vale 0. Entonces aquí alfa vale 0. Entonces nuestro límite superior ahora sería 0. Ok, teniendo los límites, teniendo el cambio ya establecido y el diferencial, vamos entonces a hacer la sustitución. Bien, tendremos entonces que el área de superficie será 4pi, ahora la integral va desde menos pi sextos hasta 0. 2 menos y es lo mismo que menos 2 seno de tita, diferencial de y es 2 coseno de, perdón, dije tita y es alfa, discúlpenme, 2 coseno de alfa diferencial de alfa, y la cantidad subradial quedaría, luego de aplicar el cambio y sacar 4 factor común, quedaría como la raíz cuadrada de 4 que multiplica a 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Bien? Ok. Lo que resta ahora es acomodar un poquito la integral. ¿Bien? Pero para acomodarla, permítanme volver porque tengo que explicar. Ok. Bueno, vamos a ver qué cosas se pueden establecer aquí. Bueno, primero vamos a analizar un poco esta raíz. De la raíz sale 2, okay, de este 4, y queda 1 menos seno cuadrado de alfa, que es lo mismo que el coseno cuadrado de alfa, que sale de la raíz como módulo del coseno de alfa. Módulo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con este módulo? Esta integral está evaluada en el intervalo que va desde menos pi sextos a 0. Si ubicamos este intervalo en el círculo trigonométrico, estaríamos hablando de un intervalo que está en el cuarto cuadrante. Dado que menos pi sextos a 0, me estoy moviendo en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Por lo tanto, esas barritas de módulo que yo le coloqué al coseno para poderlo extraer de la raíz, puedo borrarlas, y al borrar las barritas de módulo del coseno, este coseno del denominador se simplifica con ese coseno del numerador. Por lo tanto, la única función que va a quedar para integrar es el seno de alfa. Este 2 que está por aquí se simplifica con uno de estos 2 que está por acá. Este 2 puede salir de integral y con el 4 quedaría un 8. Y eso es lo que vamos a ver en la lámina siguiente, que queda de la simplificación de estas expresiones correspondientes a esta lámina. Debo pasar a la lámina siguiente. Antes de eso, por favor, las preguntas para poder aclarar las dudas. También se puede ver porque el coseno es una función par, ¿no?
No, hija, es por el módulo, no porque el coseno sea una función par o impar. Es por el estudio del módulo, no porque el coseno sea par o par. Ok. ¿Alguna otra ocasión? Vamos entonces a la lámina siguiente. Bueno, como comentaba, se simplifica todo y me queda que el área de superficie es menos 8pi por la integral de menos pi sextos a 0 del seno de alfa diferencial de alfa. Fíjense, queda una integral súper inmediata. Quedaría la integral coseno de alfa evaluada entre menos pi sextos y 0. Primero evaluamos el límite superior, después evaluamos el límite inferior, ¿ok? Hacemos las simplificaciones y las operaciones algebraicas correspondientes, y lo cierto es que tenemos que nuestra superficie o área de superficie es equivalente a 4pi, que multiplica a 2 menos raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas. Ya explicamos por qué es necesario acompañar de las unidades cuadradas esta expresión, ¿ok? Y hemos terminado de resolver la integral de la parte A. Faltaría la parte B. ¿Preguntas antes de pasar a la parte B? Bien, vamos entonces a la parte B. En la parte B, les recuerdo que teníamos el mismo arco, ¿ok? Que es el D, que va desde 1 hasta 2. Pero ahora, el mismo arco, recuerden, eje X, eje Y, el arquito, es la misma curva, ¿ok? Y ahora lo vamos a poner a rotar alrededor de la recta X igual a menos 1, ¿ok? Entonces traten de hacer un ejercicio de imaginación, cómo sería la conchita, el caparazón que se genera cuando este arco rota alrededor de este eje, ¿ok? Recuerden, un caparazón, una conchita, eso no es un volumen, no es un sólido. Muy bien. Entonces, como se trata de la misma curva, porque esta es la parte B, acuérdense, el diferencial de longitud es el mismo. No se trata de otra curva diferente. Lo que ha cambiado es el eje de giro o el eje de rotación. Así que podemos utilizar el mismo diferencial de longitud porque es la misma curva la que está rotando. Bien. Vamos ahora a buscar cuál es el radio de giro. Nuevamente usamos el truquito que les enseñé. Yo elijo un punto cualquiera del arco. Bueno, voy a elegir este punto. ¿Okay? Este puntico tiene coordenadas X, Y. Entonces el radio de giro, atención, se define como la distancia que hay entre el eje de rotación y el arco que rota. Pero para identificar ese radio de giro, me voy a apoyar en ese puntico que yo elegí, que puede ser ese o cualquier otro. Entonces la distancia entre este puntico y la recta X igual a menos 1 sería X genérico del puntico menos 1. Es una distancia horizontal, entonces sería esta X menos esta X. Por eso es que queda X menos 1. Pero X menos 1 es lo mismo que X más 1, que es el radio de giro que aquí se está estableciendo en la presentación. Entonces mi radio de giro es X más 1, ¿verdad? Ya tengo el diferencial de longitud, tengo los líneas de integración, entonces listo, ya tengo todo lo necesario para armar la integral correspondiente. Recuerden que en la parte B solo era plantear, así que vamos a plantear la integral. Déjenme borrar los garabaticos que hice por aquí para que se pueda ver.
Entonces tenemos que el área de superficie sería 2pi por la integral de 1 a 2 del radio, por el diferente de longitud. Ok, hablamos del radio, ya lo calculamos, pero Profe, mi radio, disculpe. observe, quedó como x más 1. Debo volver atrás para explicarles algo. Fíjense, mi radio, atención muchachos, mi radio, esto quedó como x más 1. Aquí está. Pero la integral, vean que está siendo evaluada en términos de y. Así que yo no puedo poner aquí en la integral x más 1. Doble x ahí no pinta nada, porque todo está hecho en términos de y. Pero esa x que yo menciono aquí no es otra que la x de la curva que tiene su ecuación. Es por eso que ahora que vamos a pasar a la lámina siguiente, nos aclaran que el radio de giro tiene que ser esta expresión. Leo lo que dice. Como se está integrando respecto al eje Y, el radio que originalmente era x más 1, esa x la tengo que transformar en una expresión que dependa de y, porque si no, no se puede plantear la integral. La integral está planteada en términos de y. Esa x no es más que la x de la curva. Entonces sería, en vez de x, tenemos que escribir la x de la curva, que es la raíz cuadrada de 4y menos y cuadrado más 1. Bien. Finalmente, nuestra área de superficie se calcularía como la integral de 4pi, integral definida de 1 a 2 de este numerador, que es el radio de giro, por el diferencial de longitud. Recuerden, esto es el radio de giro y esto era el diferencial de longitud. Esto era el radio, esto es el diferencial de longitud. No vamos a comentar más nada porque recuerden que aquí era plantear simplemente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio? Esta es la parte B del ejercicio número 2. Sí, profe, disculpe. Dígame. Nada, que me queda la duda de cómo uno se puede asegurar que agarrando ese X genérico que usted dice, cuando va a hacer cuando va a hallar el radio, para hallar el X más 1, como uno asegura que ese punto genérico que uno está hallando sea ese punto de distancia máxima entre la curva y el eje de rotación. No, no es la distancia máxima, no estamos hablando de distancia máxima, estamos hablando de un punto cualquiera. De un punto cualquiera. Permíteme hacerte aquí una presentación. Vamos a establecer aquí brevemente un sistema de coordenadas, ¿ok? Y vamos a representar un garabatico cualquiera, no importa, que represente una curva. Aquí está, ¿ok? Y yo quiero que esa curva rote alrededor de este eje de rotación, que es cualquier recta, no importa. Yo necesito calcular la distancia que hay entre el arco que rota y el eje de rotación para determinar el radio de giro. Entonces yo lo que hago, te repito, es elegir un punto cualquiera, no es la distancia máxima, es un punto cualquiera, es este. Este punto tiene coordenadas X, Y. Si yo necesito calcular en este ejemplo el radio de giro sería, en forma general, la distancia que hay entre este punto y el eje de rotación. Sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y esa distancia sería Y menos la Y correspondiente a esta recta que no sé quién es. Vamos a suponer que es A. Este es mi radio de giro. Y menos A. ¿Ok? Ahora, si el eje de rotación
ahora lo coloco aquí, ¿ok? El radio de giro para este caso sería esta distancia, la distancia que hay desde este punto al eje de rotación. Esta distancia ahora es la X de este punto menos la X del eje de rotación, que vamos a asumir que es B. Entonces observen que yo no estoy usando distancias máximas o mínimas. Yo simplemente estoy eligiendo un punto cualquiera al azar que en el plano y me diga cómo medir la distancia, bien sea vertical o horizontal, que hay desde ese punto al eje de rotación, ¿ok? No se trata de una distancia máxima o de una distancia mínima. Es simplemente usar ese punto como referencia para medir una distancia vertical o una distancia horizontal que separe a ese punto del eje de rotación. Eso es lo que estoy haciendo. Espero haber aclarado la duda. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, en tal caso Dime. de que no sea ni una recta horizontal ni vertical, sino que vamos a suponer un y es igual a x más 1, ¿cómo sería? Creo que te perdiste la primera parte de la explicación de la presentación del día de hoy. Lo primero que dije es que los ejes de rotación pueden ser rectas verticales u horizontales, pero específicamente en esta aplicación de la integral definida, los ejes de rotación solamente pueden ser rectas verticales u horizontales. Si el eje de rotación es una recta oblicua, eso lo vamos a ver, pero con otra aplicación de la integral. Con esta no. Por ahora, repito, los ejes de rotación solamente pueden ser rectas verticales u horizontales. Más adelante, yo les enseñaré otra cosa que es previa al hecho de que los ejes de rotación sean rectas verticales, perdón, sean rectas oblicuas. Por ahora, solamente ejes horizontales o ejes verticales. No podemos incursionar con esta aplicación en ejes de rotación oblicuos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a borrar los garabaticos para pasar entonces a la lámina siguiente. Bien, problema número 3. Dice, el arco de la astroide de ecuaciones x igual 2 coseno al cubo de t y y igual 2 seno al cubo de t en el primer cuadrante gira en torno a la recta x igual 2. Calcular el área de la superficie así generada. Bueno, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es corregir, porque no es x igual 2, sino x igual menos 2. Ya lo corregí. ¿Ok? Lo siguiente que quiero que vean es que astroide es una curva paramétrica. Aquí está. Y no hace falta que lo diga el enunciado, ya yo lo veo. Resulta que cuando me están manifestando cuáles son las ecuaciones de la fulana curva llamada astroide, me dan dos ecuaciones, donde está x en función de un parámetro que se llama t, y donde también está la y en función del mismo parámetro que se llama t. Entonces, aunque no se diga en forma explícita, creo que el ejercicio es lo suficientemente sugestivo para indicarme, mira, estás trabajando con una curva paramétrica. Bueno, si estoy trabajando con una curva paramétrica, ya yo sé cómo es el diferencial de longitud, porque cuando se trabaja con una paramétrica, la fórmula del diferencial de longitud es una fórmula especial. Ok. Bueno, quisiera, por favor, encuestar brevemente si ustedes el semestre pasado escucharon hablar de la curva astroide.
Cuando hablo del semestre pasado, me refiero a cálculo 1. ¿Escucharon hablar del astroide? ¿Hicieron algo con la astroide? ¿O es la primera vez que escuchan lo del astroide? Ajá, me dice Victoria y también me dice Yerlin, Andrés y Sofía que justamente en el tema de paramétricas hablaron del astroide. Ah, bueno, me parece fantástico y me contenta mucho que conozcan entonces la curva. Muy bien, vamos entonces a Leonardo dice, lamentablemente no me la dieron. Bueno, Leonardo, entonces en función de que hay unos que sí, otros que no, vamos a suponer que nadie sabe nada del astroide y se las voy a presentar. Ok. Bueno, entonces les presento la curva astroide. Aquí está. Bien. La curva astroide tiene una peculiaridad muy interesante y aquí en el dibujo me permito completar porque ella, ya permítame que tengo yo muy mal pulso, pero el astroide es todo esto. Ah, pues señor. No logro completar. La curva intersecta al eje Y. Ya va, muchachos, que mi pulso hoy está dramático. Uy. Quiero completar esto. Bueno, ahí hice mi mejor esfuerzo. Es una curva, se llama astroide porque la forma de la curva realmente es esta. Ella tiene esta forma, ¿ok? Es simétrica con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al origen, ¿ok? Y el nombre de astroide es porque si se dan cuenta, tiene una forma así como de estrella, ¿ok? Y muy a propósito de la época navideña, yo tengo varios adornitos navideños que tienen esa formita. Entonces supongo que el nombre hace alusión al hecho de que la curva tiene forma de estrellita o de, bueno, de estrellita realmente no, bueno, de astro, de planeta, de estrella, de galaxia, no sé. Bueno, fíjense que me la limitan al primer cuadrante, de manera que los trazos que yo hice los puedo borrar porque nada más me interesa el pedacito de astroide que corresponde al primer cuadrante, que sería esta, ¿ok? Bueno, entonces ese pedacito de la curva astroide lo vamos a rotar alrededor de la recta x igual a -2 y eso va a generar una superficie de revolución. Entonces, bueno, tratemos de hacer un pequeño ejercicio de imaginación y hagamos la rotación del arco, ¿ok? Entre A y B. Aclaro, A es el punto de corte del astroide con el eje X y B es el punto de corte del astroide con el eje Y en el primer cuadrante. Pónganlo a rotar, hagan un ejercicio de imaginación. Ay, pensemos, sí, tiene forma de adornito navideño. De verdad que tiene forma de adornito navideño, por eso supongo que se llamará astroide. Pero esa información que estoy manejando ahorita es irrelevante, realmente. Bueno, entonces como vamos a asumir que todo el mundo está en cero con respecto al astroide, vamos a comentar algunas cosas. Ok. Lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos de corte de la fulana astroide con los ejes coordenados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el punto de corte del astroide con el eje Y, es decir, el punto B. Cuando yo busco el punto de corte de una curva con el eje Y, lo que hago es que la ecuación de X la igualo a 0. Entonces tomo la ecuación en X del astroide y la igualo a 0. Si esto lo igualo a 0, me queda que el coseno de T vale 0. Para que el coseno de T valga 0, el valor del parámetro T debe valer pi medios. Tomo ese valor del parámetro pi medios y lo sustituyo en la ecuación en Y para buscar las coordenadas. Cuando coloco pi medios aquí, me queda seno de pi medios, que vale 1, al cubo es 1 por 2, y por eso que me dicen que Y vale 2.
Por lo tanto, el punto B, que es este punto, tiene coordenadas 0, 2, y estamos claros que ese punto se consigue cuando el parámetro vale pi medios. ¿Ok? Aquí está el punto. Claramente se ve que las coordenadas de ese punto son 0 y 2, y se consigue cuando el parámetro vale pi medios. Muy bien. Vamos ahora a encontrar el punto A, sus coordenadas. El punto A es la intersección del asteroide en el primer cuadrante con el eje X. Para buscar el punto de corte con el eje X, hacemos la ecuación en Y igual a 0. Si igualamos a 0, esta ecuación, tenemos que 0 es igual a 2 veces el seno al cubo de t. Despejamos y tenemos que el seno de t vale 0. Para que el seno de t valga 0, t tiene que valer 0. Tomo este valor del parámetro y lo sustituyo en la ecuación en x para obtener el valor de la x. Ajá, aquí hay un error, aquí debería, y vamos a arreglarlo. Ok, esto debería decir x, no y. Y entonces sustituimos este valor del parámetro en la ecuación en x y tendríamos coseno de 0, eso vale 1. Al cubo es 1 multiplicado por 2, me daría que x vale 2. Por lo tanto, descubro cuáles son las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto A son 2, 0, y eso se consigue cuando el valor del parámetro vale 0. Ok. Bueno, creo que ya todos estamos ambientados en el tema del asteroide en el primer cuadrante. Vamos a hacer un resumen. Este punto es el punto 2, 0 y se obtiene cuando el parámetro vale 0. Y este punto B es el punto 0, 2 y se obtiene cuando el parámetro vale pi medios. Es una curva paramétrica, está rotando alrededor de la recta x igual menos 2. Vamos entonces a pasar a la lámina siguiente porque necesito armar la integral correspondiente. Ok, preguntas antes de pasar a la lámina siguiente. Profe, yo tengo una duda. Dime. Era para confirmar. Lo que pasa es que cuando usted estaba explicando el gráfico, a mí se me cortó el audio. Quería saber si la razón por la que agarramos, ese pedazo del asteroide es porque en el enunciado me confirman que es en el primer cuadrante, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Correcto, correcto. Exactamente. Okay, eso si te hubiesen dicho en el segundo cuadrante, tienes que agarrar el pedacito que está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Pero aquí te confina, digamos, tu trabajo al primer cuadrante. Fíjense, voy a aprovechar la intervención del joven, que lamentablemente no sé quién es el que intervino, pero me pareció interesante su intervención. Una de las cosas, muchachos, que ustedes tienen en contra, y es una crítica constructiva, espero no ofender a nadie, que nadie se sienta aludido, es que a veces los errores que ustedes cometen en la resolución de los problemas son errores de interpretación. Fíjense, no, insisto, agradezco muchísimo la intervención del joven que acaba de hablar. Si quieres, no te identifiques, no voy a decir nada malo, pero voy a tomar tu intervención para hacer mención al hecho de que a veces ustedes se equivocan en las respuestas por errores en la lectura. Y realmente la culpa no es de ustedes, porque ustedes están formados en una generación donde el gusto por la lectura y la interpretación resulta muy, ustedes leen, pero no interpretan lo que leen, ¿ok?
Y a veces los errores que cometen son por mala interpretación de un enunciado. Entonces, afortunadamente, mi compañero que ahora acaba de intervenir, él simplemente él me dijo, miren, cuando usted dijo eso, a mí se me fue el audio. Yo quería verificar por qué es que nada más estamos tomando ese pedacito. Y él muy bien se respondió, mira, estamos tomando ese pedacito porque el enunciado dice que es en el primer cuadrante donde yo estoy trabajando. Si esa interpretación se hace de manera incorrecta, capaz de que ustedes calculan la longitud de todo el arco del asteroide, cuando nada más debemos limitarnos al primer cuadrante. Entonces, consejo, lean. Y un enunciado debe ser varias veces, porque a veces en la segunda o tercera lectura es que nos cae la locha de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, por favor, lean bien antes de ponerse a echar números. ¿Bien? Ok. Bueno, creo que lo que teníamos que repasar del asteroide quedó repasadito. Voy a borrar los garabaticos y vamos a pasar a la lámina siguiente. Bien, estamos en la lámina siguiente. Ya sabemos que el área de superficie sería 2pi por la integral. Ya tenemos los límites, los acabamos de calcular. En el parámetro vamos de 0 a pi medios. Radio diferencial de longitud. ¿Ok? El diferencial de longitud, aquí está, muchachos. Esta fórmula les debe sonar familiar porque es la fórmula que usamos cuando calculamos el diferencial de longitud en curvas paramétricas. Pero quiero volver al dibujo para poder explicar por qué el radio es x más 2. Necesito volver a la lámina anterior. Ok. Aquí está mi dibujo. Voy a hacer lo que siempre hago, mi truco. Este es el arco que rota. Determino en él un puntico, el que yo quiera. Yo voy a elegir este puntico. Este puntico tiene coordenadas X y Y. ¿Ok? El radio de giro, muchachos, el radio de giro sería la distancia que hay entre cualquier punto del arco, específicamente el que yo destaqué, y el eje de rotación. Como es una distancia horizontal, yo tengo que restar la X de este punto menos la X de este punto. El radio de giro entonces sería, vamos a escribirlo aquí, el radio sería X de curva menos 2, que es la X donde está el eje de rotación. Eso, por supuesto, es equivalente a X más 2 por aquello del menos da más. ¿Ok? Entonces el radio de giro sería, en este caso, X más 2. Bien, debo volver a la lámina para continuar. Ok. Bueno, entonces fíjense, no me sorprende esto que está aquí escrito. Que el radio sea X más 2 realmente no me sorprende porque ya lo expliqué. Bien, ahora vamos a armar la integral. Atención. Como se está integrando respecto al parámetro, dado que estamos trabajando con una curva paramétrica, se tiene entonces que el radio, vean muchachos, el radio originalmente estaba escrito como X más 2. Pero yo estoy integrando o voy a integrar con respecto al parámetro. Entonces esta X no puede estar en la integral, porque la integral está hecha en términos del parámetro. Pero entonces, ¿quién es esa X? No hay problema. La X que voy a utilizar es la ecuación paramétrica de S. Por eso es que mi radio ahora queda expresado como 2 coseno al cubo de t más 2, donde este 2 coseno al cubo no es otra cosa que la X de la curva paramétrica. Bien, vamos a calcular ahora el diferencial de longitud. Derivamos X con respecto al parámetro. Bueno, la derivada de la ecuación de X con respecto al parámetro sería menos 6 coseno cuadrado de t por el seno de t. Y
la ecuación paramétrica en Y, la derivo con respecto al parámetro, eso me daría 6 seno cuadrado de t por el coseno de t. Ahora fíjense que esas dos expresiones hay que elevarlas al cuadrado y sumarlas. Ese trabajo de elevar al cuadrado y sumarlas los hice bastante inmediato para resumir un poquito el trabajo algebraico. Esto me queda sacando factor común, 36 coseno cuadrado por el seno cuadrado por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que esto es 1. ¿Alguien me puede decir por qué esta suma da 1, por favor? ¿Cómo se llama esto? Por identidad fundamental. Identidad trigonométrica fundamental. Excelente, muy bien. Dime, hijo. Durito, que no te escucho. A ver. No, nada, era echando broma. Punto extra, ¿vale? A la gente que lo digo. Es que no puedo echar bromas contigo porque te oí tan bajito que no sé si reírme o llorar. A ver, cuéntame cuál fue el chiste. Ah, nada, que punto extra. Puntos adicionales. Ok. Bueno, preferiría que me trajeras una manzana. Ok. Como las maestras de primaria, los alumnos les traen manzanas, ¿ok? Quiero que me traigas una manzana. Bueno, seguimos entonces. Gracias por la broma. Vamos a quitar los garabatos, ¿ok? Y creo entonces que ya estamos listos para armar nuestra integral para calcular el área de superficie. El área de superficie sería 2pi por la integral de 0 a pi medios de, recuerden, vamos a repasar esto. Esto completico es el radio y esto fue lo que quedó del diferencial de longitud que fue calculado con la fórmula especial para curvas paramétricas. Veamos qué podemos extraer de aquí. Atención, muchachos, el 36 sale como 6. Por aquí sale un 2, factor común, y por eso es que aquí me queda un 24. Ojo, ojo, este coseno cuadrado. A ver, los que tienen el micrófono abierto, apaguen un momentico porque hay mucha interferencia. Este coseno sale como módulo del coseno. Y este seno realmente sale como módulo del seno. ¿Qué pasó con los módulos? Bueno, con los módulos lo que